Bueno, les mandamos un programa, hay una calendarización de las sesiones. Estas dos primeras sesiones va a ser este jueves 15 y el siguiente 29 de marzo, aquí mismo. Llamamos estas dos primeras sesiones semiótica del materialismo histórico. Y esta primera sesión es para, hablábamos la vez pasada sobre hacer un proyecto de marxismo cognitivo. Este marxismo cognitivo estaría buscando abrir una nueva epistemología o una nueva posibilidad para hacer psicología o ciencia en general. En este sentido, empezaríamos trazando la cuestión de un marxismo y las consecuencias que tiene en psicología. La vez pasada empezábamos diciendo que el marxismo parece que no es favorable a la psicología, puesto que el propio Marx sostenía que la cuestión psicológica era ociosa, era en su contexto burgués, en tanto que la psicología se pensaba como una cuestión individualista, ¿no? Idealista para el propio Marx. En este sentido viene Vygotsky, o termina siendo Vygotsky el que puede unir la epísteme marxista con una psicología nueva, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, esta sesión lo vamos a trazar con el francés de Althusser y el mexicano de Pereira, ambos marxistas contemporáneos. Su noción que tienen sobre Marx creo que nos permite empezar a abrir esta cuestión sobre una psicología. Comenzaría diciendo que con Pereira, que nos dice sobre dos, digamos, posturas. La cuestión que él llama el individualismo metodológico, encontrado al determinismo histórico. Esto sobre una cuestión, pensémoslo, de epistemológica, epistemología, aquí lo comenzaría diciendo, tendría que ver no tanto con la noción epistemológica de la ciencia o historia de la ciencia, sino más bien con una cuestión nociológica, es decir, de conocimiento. Pensemos que las dos grandes ramas o las dos grandes funciones de la ciencia epistemológica han sido estudiar o el conocimiento o la historia de la ciencia, ¿no? O las diferentes vertientes de la ciencia. Yo comenzaría sosteniendo, les digo, la primera, una epistemología apoyada más bien en la parte nociológica, ¿no? Es decir, cómo se produce el conocimiento. En este sentido, tendríamos el claro debate que creo que se puede unir aquí del sujeto con el objeto, ¿no? Occidente ha, digamos, problematizado la cuestión del conocimiento a partir de un sujeto o un objeto. Las dos posiciones más encontradas que tenemos es la idea o clásicas, ¿no? Las cuestiones epistemológicas clásicas parten de
un individuo o un sujeto que es el que conoce una realidad que, digamos, este sujeto determina, o la postura inversa, que es que este objeto es el que determina el conocimiento del sujeto. Podríamos encontrar en este lado al empirismo, ¿no?, que sostenía que el objeto es el que forja el conocimiento en el sujeto, teniendo a un sujeto determinado por el objeto. En este caso Pereira dirá determinado por lo histórico, ¿no? Es decir, eso es una suerte de un sujeto autómata, ¿no?, que ya está, digamos, predispuesto o determinado por su contexto histórico, ¿no? Esa postura, digamos, empirista puede tener un tanto más de posibilidad. Por otro lado teníamos el anverso, que era el famoso racionalismo. Y el racionalismo nos decía que el sujeto tenía innatamente las cualidades, que nacía ya con cierta preprogramación con la cual podía conocer al objeto. En este sentido, el objeto era pasivo, ¿no? El sujeto es el que ya trae todo, ¿no?, independiente o desconectado de ese contexto, ¿no? Entonces, ambas posturas son un tanto ingenuas, puesto que no pueden dar cuenta de este vínculo, o se quedan como dándole un favoritismo claro a cualquiera de las posiciones. Entonces, Pereira nos va a decir que este psicologicismo, individualismo metodológico es, pues, más o menos como las generaciones de psicólogos les enseñan. Es decir, que hay un individuo que tiene, digamos, un problema, pero ese problema pasa por su neurona, o pasa por su corazón, o pasa por una cuestión interna de dicho individuo, ¿sí?, desconectado ese malestar o síntoma de sus interacciones o de su contexto, ¿sí? Y por otro lado tendríamos a los historicistas, que reducen al sujeto a una mera como producción pasiva de un contexto ya dado, ¿sí? El problema, creo, en esta segunda cuestión sería que se piensa, ¿no?, que hay una realidad dada, ¿sí? En este sentido, es como si la realidad ya estuviera marcada y lo único que tuviera que hacer el sujeto es descubrir dichas leyes dadas. Pues ya no le puede este sujeto meter cosas nuevas, sino que solo se reduce como a descubrir, o en el sentido de la ciencia ingenua, a comprobar las leyes que ya están determinadas previamente, ¿no? Entonces es una suerte de un sujeto autómata, les digo, o un sujeto que, digamos, no tiene mayor posibilidad que descubrir las leyes intrínsecas en la realidad, ¿no? En este sentido señalarán los marxistas, ¿no?, y aquí recurro a Althusser, que habría, digamos, una revolución epistemológica en Marx, que nos dice que en la historia del conocimiento, esto un poco más así enfocado a la cuestión de la ciencia, ¿no?, Marx vendría a trazarnos una tercer ruptura. Althusser nos habla de continentes y nos va a decir que había dos continentes: el continente matemático, el continente físico, y que Marx viene a plantearnos una revolución en un continente histórico, ¿sí? Entonces, aquí se pensaba, digamos, que
la realidad solo se podía conocer mediante un pensamiento matemático. Luego se pensaba que solo se podía conocer mediante una matematización de lo externo, de lo físico. Y lo de Marx es decirnos que hay una cuestión de variación histórica, ¿sí? Es decir, que todo conocimiento, toda interacción, toda realidad parte de una historia previa, pero esa historia previa está construida por sujetos humanos, sujetos reales, vivos, pues, ¿sí? En este sentido, nos diría Marx que hay una realidad, pero no es una realidad dada, es una realidad históricamente construida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos quedamos con que hay una realidad histórica, pareciera que estamos determinados por lo histórico, pero justamente esta historia también estuvo construida, es decir, no está determinada, no está terminada. En este sentido viene la idea de que, por ejemplo, esta versión comtiana, teleológica, de que todas las sociedades, todos los contextos, todos los pueblos van hacia un mismo final, que es la industria o el capitalismo o el desarrollo. En este sentido, lo de Marx propone una cuestión de que va a depender de las interacciones, va a depender de las transformaciones. Hay una cuestión densa que se está jugando y que no está determinada, ¿sí? Entonces, bueno, para solucionar este problema, que es con el que quisiera hacer la sesión de hoy, recurriría ya no a la idea de sujeto y objeto, sino al concepto de cognición. Y me parece que este concepto de cognición, que es contemporáneo, nos ofrece una nueva posibilidad para resolver este viejo problema epistemológico de cómo se hace el conocimiento, ¿sí? El concepto de cognición, desgraciadamente, ¿no? Y si ustedes lo dudan pueden ir a la UNAM a ver qué entienden por ciencias cognitivas, que no son ciencias cognitivas lo de la UNAM, es un individualismo metodológico refinado, son conductistas de segunda generación. En esta idea que estaríamos proponiendo, que sí me parece que es un tanto nueva, es el concepto de cognición como un proceso material, ¿sí? Es decir, pensar la cognición, pensar cómo conocemos, resolver la pregunta sobre el conocimiento, ya no como una estática de si el sujeto es el que conoce o el objeto es el que determina al sujeto que conoce, sino es un proceso, ¿sí? Es una suerte de ida y vuelta. En este sentido, estaríamos diciendo que hay un contexto previo, ¿no? Donde uno nace, ¿no? Uno no escoge dónde nacer, uno nace en una familia, en un país, en una historia, o sea, no lo decides, ¿no? Naces en un contexto previo. Y a partir de ese contexto previo te vas forjando, digamos, como sujeto, ¿no? Entonces, este sujeto está, digamos, en un primer momento determinado por una cuestión de su contexto, ¿sí? Pero posteriormente este sujeto, vía la interacción con ese contexto, va desarrollando una suerte de esquemas cognitivos propios, por así decirlo. Digo propio con toda salvedad, que son propios en tanto que va grabando su sistema nervioso, no en tanto que le son únicos, exclusivos, puesto que sus esquemas cognitivos los va sacando de este contexto, no los saca de su innatismo, no los saca de una fotocopia de sus padres
o de una cuestión como de sus dones o de sus talentos personales, ¿no? Esta cuestión de que nacemos con dones es bastante, más bien ese juego de palabras puede quedar como que nacemos sin condones, ¿no? Pero bueno, nacemos, digamos, sin algo previo. Nacemos, diría Piaget, con un sistema nervioso que tiene algunos reflejos espontáneos, pero el contexto es el que se los va, digamos, regulando dichos reflejos. En este sentido, el concepto de cognición nos obliga a pensar en un tercer tiempo, que sería un otro. ¿Sí? Este otro, nos dice Vygotsky, es un mediador social que es el que le va, digamos, desarrollando esos esquemas cognitivos. Entonces sí, se van guardando en tu sistema nervioso, pero no son tuyos, te los fueron mediando un otro, y ese otro también fue posibilitado al mismo tiempo por un contexto. Entonces no hay, digamos, como una suerte de esquemas puros, ¿sí? No hay como como un talento individual, ¿sí? Que sea como solo tuyo, ¿sí? Sino que hay un otro que te va mediando y te va desarrollando dichos esquemas, ¿sí? En este sentido, una vez que tú ya vas desarrollando los esquemas, vas adquiriendo la posibilidad, en la medida en que los vayas desarrollando, de poder luego tu sujeto transformar o participar en la construcción de este contexto previo. Pero si lo vemos entonces ya sería una suerte de un circuito, ya no es una cuestión estática de si el sujeto conoce o el contexto lo determina o el otro es el que, sino que ya son varios tiempos, por decir aquí pongo 3, pero es una cuestión que se puede ver como muchísimo más compleja y que está como el movimiento, ¿sí? Ya no es una cuestión de que la cognición pase por nada más tu cerebro o pase por tu sistema nervioso o pase por tu familia o pase por tu madre o por tu padre, sino ya es una cuestión de un proceso constante de transformación cognitiva. En este sentido, nos va a decir Althusser que digamos, contexto, ¿sí? Está cargado por una cuestión abstracta. Esta cuestión abstracta se juega, digamos, vamos a ponerlo lo abstracto como algo no visual, ¿sí? Esta cuestión abstracta me refiero a que son esos conceptos con los cuales este sujeto va percibiendo su contexto. El sujeto no percibe directamente, uno no percibe este objeto directamente, sino percibe una botella, y cuando percibe una botella ya está percibiendo con conceptos, no está percibiendo como en sí o como cosas puras, pues, ¿sí? Sino percibe con conceptos abstractos, con conceptos no visuales. Por decir, lo visual es el objeto, pero hay otro factor abstracto que es con el que, digamos, se cierra dicha percepción, que no pasa nada más por los sentidos, sino por una cuestión abstracta, en este sentido cognitiva, ¿sí? En esta medida, los conceptos no visuales, las cuestiones abstractas, vienen, digamos, condicionadas por este mediador social, que es el que le va enseñando al sujeto el lenguaje o las formas en las que, digamos, se tienen que enfrentar a los objetos. En este sentido, diríamos que no hay objetos puros, ¿sí? Todos los objetos están cargados de un sentido histórico previo, ¿sí?
Entonces, bueno, ya aquí, si lo vemos, la cuestión ya está mucho más compleja, porque estaríamos diciendo que hay un sujeto, ¿no? Y un objeto, por plantear el dilema clásico. Pero este sujeto tiene esquemas cognitivos previos, ¿no? Tiene esquemas previos, ¿sí? Y este objeto tiene sentido histórico previo. Este sentido histórico previo también parte de una construcción previa, no es un sentido dado, no es una cuestión de ley determinada, sino que es una construcción de sentido previo. Entonces, el problema o al punto que quiero ir es que los epistemólogos clásicos pensaban que los objetos, pues, como no tienen sistema nervioso y no hablan y no caminan, pues no tenían como, digamos, mayor truco y todo se jugaba como en el sujeto. Pero los objetos nos llegan cargados de sentido previo, no nos llegan puros. O sea, por más que se vea como muy pasivo ahí, que no se mueve, sí nos llega, digamos, los objetos con una carga previa, ¿sí? En este sentido, estaríamos diciendo que la cuestión ya se complejizó porque este sujeto conoce un objeto desde sus esquemas previos y también desde el sentido histórico previo que tiene este objeto, ¿sí? Y ya para retomar estos tres tiempos, y este sentido histórico previo se lo muestra un otro, ¿sí? Entonces ya son, digamos, tres tiempos. Vygotsky dirá, es una trialéctica, no es una dialéctica como lo sostenían los hegelianos, sino son, al menos, insisto, son tres tiempos desde los cuales se genera el conocimiento. Pero ya es una cuestión de circuito, ya es un proceso, ya no es como que tú ya conociste la botella y ahí se quedó. En la medida en que tú interactúes con el objeto o con algún otro especialista en botellas, tu conocimiento sobre las botellas va a irse profundizando, no se termina, ¿sí? Se va, digamos, ensanchando todo el tiempo, o en la medida en que tú tengas, digamos, el interés, vamos a llamar. En esta medida nos va a decir Althusser que, bueno, pues tú puedes decir, órale, pero entonces solo mi mamá o, digamos, mi mediador social es el único que me puede regular este conocimiento de los objetos. Y ahí Althusser, me parece genial, hablará de esta cuestión abstracta no visual y nos va a decir que ahí se juega una cuestión de objeto, pero aquí Althusser está haciendo un pasaje epistemológico interesante porque de ahí va a desprender la cuestión de objeto de conocimiento y objeto real, ¿sí? En este sentido, Althusser va a decir que lo que determina que esto sea una botella o que esto sea un aula o una escuela son las teorías, ¿sí? Para que yo pueda conocer más o diferente los objetos, lo que me lo posibilita es tener un manejo teórico mayor, es decir, las teorías son lo que va desarrollando mis esquemas previos, ¿sí? Y que si lo pensamos, toda teoría fue una conceptualización previa de un otro también, ¿no? O sea, la teoría de Freud, pues Freud aquí queda como un mediador social, ¿no? Que no es que, digamos, Freud te lo enseñe tal cual, sino que tú entiendes a Freud desde tus esquemas previos. A lo que voy y pienso que se puede ver es que este concepto de cognición da cuenta de la complejidad del proceso de conocimiento. O sea, ya no es esta idea como estática o última o finita, ¿no? De que tú ya conocías la verdad
o te memorizabas la definición, ¿no?, de las cosas y entonces ya lo conocías, ¿no? En este sentido nos va a decir Althusser que las teorías son sistemas abstractos que determinan cómo los sujetos conocemos los objetos, ¿sí? La teoría va a ser este regulador del conocimiento, ¿sí? Y entonces nos va a decir Althusser que en la medida en que tú conozcas las teorías vas a ir dando cuenta del campo de conocimiento de dichos objetos, ¿sí? Y en la medida en que tú vayas desarrollando dicho conocimiento vas a ir accediendo a nuevos horizontes que antes no se veían. Entonces Althusser genialmente ahí hace otro salto increíble, ¿no? En tanto que vas a poder conocer lo real, ¿sí? Pero lo real de Althusser es algo muy similar a lo real de Lacan, ¿sí? Lo real de Lacan o lo real de Althusser en Marx es lo invisible, lo que no se ve, ¿sí? Ya no es un conocimiento real como el exacto, el verdadero, el último, el definitivo, sino el conocimiento real va a ser lo que invisibiliza la teoría que estaba revisando, ¿sí? Toda teoría que tú checas invisibiliza algo, ¿sí? En el sentido, pensemos en una cosa muy cotidiana. Cuando ustedes hacen una carta, no se dan cuenta de todo lo que están diciendo. Si alguien más los lee y dicen, oye, mira, aquí en tu carta también se te puede ver que le estabas hablando a tu mamá, ¿no? O a tu amigo, ¿no? O sea, tu carta va dirigida a tu jefe del trabajo, pero en esa misma carta también se puede ver que le estás, cuando le pides el aumento, también se le puede ver que le estás dando las gracias por contratarte, ¿sí? Eso pasa muy claro en los cuentos o en las novelas, ¿no? Que justamente no hay como un sentido único de la letra, ¿sí? Toda letra genera una cuestión más allá del autor que lo está produciendo. Aquí ya estamos en terrenos lacanianos, ¿sí? En el sentido que hay algo que siempre se te escapa. Tú no puedes, digamos, siempre estás en falta, dicen los lacanianos, ¿no? Hay siempre una cuestión que se te escapa, que tú no puedes dar cuenta de la totalidad, ¿sí? Pensemos, ejemplo más así como cotidiano, ¿no? Cuando tú vas a un lugar, ¿no? Tu atención no puede focalizar todo, ponderas cosas y hay otras cosas que se te escapan, que no te das cuenta, ¿sí? Llámenlo porque no te interesaba, o llámenlo porque tu represión no te lo permitió ver, o llámenlo porque estabas más interesado como en otras cuestiones, ¿no? Pero el punto, Althusser, ahí siendo bastante lacaniano, apuntará que es imposible que lo veas todo, ¿sí? Toda teoría, al punto que te visibiliza algo, esconde otra cosa, ¿sí? No puedes, digamos, desocultarlo todo en el sentido de Heidegger, ¿no? Siempre hay algo que se oculta, ¿sí? Yo no puedo decirlo todo, ¿sí? Cuando yo digo una cosa, estoy oscureciendo otras, ¿sí? En este sentido nos va a decir Althusser que cuando tú revisas una teoría no es para ver lo que el autor dijo como tal, sino para ver lo que él no se dio cuenta que también estaba diciendo, y ese dar cuenta de la falta de la teoría es un conocimiento real, pero insisto, ya no es un conocimiento real como que es el puro o es el auténtico o es el definitivo, sino que más bien es una suerte de visibilización nueva, y al tiempo que tú ya le estás viendo una nueva cara, también ya se está escondiendo otra nueva, pues, ¿sí? O sea, no puedes terminar de verlo todo, ¿sí? Cuando ya le estás viendo como un nuevo sentido a las cosas, también ya se te está ocultando algo
nuevo, ¿sí? Ahí viene la cuestión, por ejemplo, en Freud, en su interpretación de los sueños, que Freud, pues es que ahí le estaba ya hablando como al inconsciente bastante fuerte, y entonces cuando Freud publicó la primera vez sus tomos, ¿no? Sus lectores le decían, oye, ¿ya viste estos lapsus? Y entonces Freud corregía sus lapsus, pero cuando corregía sus lapsus le salían unos nuevos, ¿sí? O sea, no él podía terminar de cubrir el inconsciente, porque eso no se puede como terminar de cubrir. Cuando tú estás tapando una cosa ya se te está yendo una nueva. Entonces lo que nos está diciendo Althusser es que no hay un conocimiento, digamos, definitivo. Lo real pasaría por visibilizar nuevos horizontes de sentido, pero ya no pasa por creer que estás conociéndolo todo sobre una cosa, ¿sí? En este sentido nos va a decir Althusser que cuando tú visibilizas un sentido nuevo de las teorías, ya estás posibilitando cambiar o modificar el sentido histórico previo, ¿sí? Ya te estás posibilitando cambiarle el sentido a los objetos o dar cuenta de un nuevo nivel de conocimiento. Es decir, pensemos, hoy se le podrían ver nuevas cosas a Freud, y las nuevas cosas que le viéramos, o en este caso esta cátedra propone empezarle a ver nuevas cosas al propio Vygotsky para que las futuras generaciones pudieran verle otras nuevas más, ¿sí? O sea, ya no con la pretensión de resolver a Vygotsky o de terminar de decirlo todo, pues, ¿no? Puesto que sabemos que algo se nos está yendo ahorita que estamos postulando dicha clase, ¿sí? En este sentido, Althusser va a hacer una defensa de la lectura teórica, ¿no? ¿Por qué? Porque parecía, y hay unas tergiversaciones que también menciona Pereira, que los marxistas ingenuos creían que como Marx era materialista, nos teníamos que quedar con lo concreto. Habría una confusión de materialismo y lo concreto, cuando son cuestiones distintas. Lo concreto en Marx pasa por, lo concreto es, digamos, lo visual, ¿no? Como lo que se puede tocar, ¿sí? Y lo material es el proceso que estamos mencionando, no es lo concreto. En este sentido, los marxistas detestaban lo abstracto, porque decían, pues nosotros somos lo concreto, y si ustedes hablan de teorías, no están siendo marxistas, porque los marxistas defendemos lo concreto, ¿sí? Sin dar cuenta que lo concreto está determinado por un sentido abstracto primero, pues, o sea, yo no puedo ver las cosas concretas nada más, las estoy viendo desde esquemas abstractos. Entonces, lo que Althusser está señalando es que lo abstracto desprende de lo concreto y que te sirve para transformar lo concreto. Ahí viene la fórmula marxista que se habían perdido, ¿no? Sobre lo concreto, ¿no? Abstracto concreto, que decía Marx. Este es el método marxista de conocimiento, es como su método sociológico, ¿no? Es decir, tú ves esto concreto, ¿no? Luego lo descompones por partes en el pensamiento y luego regresas a lo concreto y lo transformas, ¿sí? Pero pareciera que los marxistas se quedaron en este único nivel concreto, ¿sí? Ignorando que eso concreto está determinado por lo abstracto, porque ellos pensaban que lo abstracto pertenece como a otro orden no material o a un orden como de las ideas, y como si las ideas no hablaran o no hicieran referencia o por relato o no desprendieran de una cuestión concreta, ¿sí? Pensemos quizás en un poeta, ¿sí? Un poeta inventa una poesía, ¿no?
pero justamente hay un espacio concreto que le posibilitó escribir dicho poema. Él no se lo sacó de lo abstracto nada más, hay un contexto concreto que le permitió sacar esa cuestión abstracta, aparte de que ese poeta fue a la escuela o se educó en la interacción con otros seres humanos que son concretos, ¿no? Que leyó a otros poetas y otros cuentistas que también, digamos, los libros son concretos, ¿sí? En este sentido, a lo que voy es que no hay una separación, ¿sí?, en la cuestión de las ideas abstractas y la realidad concreta, ¿sí? Entonces, Althusser nos va a señalar que esto abstracto, ¿sí?, son teorías, ¿sí? Y estas teorías son diferentes posturas sobre lo concreto y que están en disputa, ¿sí? Pensemos en psicología, las teorías, está la neurociencia, ¿no? Y está, digamos, el constructivismo de Piaget, por decir solo dos, ¿no? En este sentido son dos teorías que están, digamos, en un plano abstracto, pero que determinan la forma en que el científico vea lo concreto, ¿sí? Se puede ver que un niño tiene problemas de aprendizaje porque tiene un problema en el cerebro, neurociencia, o porque sus interacciones no están desarrolladas, ¿sí? Entonces, ese campo teórico está, digamos, en disputa. A lo que voy es a la proposición genial de Althusser, que dirá que la lucha de clases también se juega en la teoría, ¿sí? Es decir, las teorías están peleándose cuál es la mejor explicación, cuál es la más completa. No hay una hegemonía o no hay un paradigma, como lo pensaba el ingemazo de Kuhn, que hay un paradigma como mejor y que único que lleva toda la explicación, sino que son una suerte de muchas teorías históricamente jugándose que se están disputando las explicaciones sobre lo concreto. O sea, toda teoría habla sobre lo concreto, ¿no? Estos ingenuos que dicen que la teoría no sirve para nada son los que piensan que la teoría como que está desconectada de lo concreto y como que las teorías no te sirven para percibir o para construir tus objetos o para transformar o hacer una práctica científica otra, ¿no? En este sentido, Althusser nos va a decir que obviamente la lucha de clases no solo se da en la explotación de las fábricas, que sí está ahí en lo concreto, sino también se da en la disputa teórica, ¿sí? Hay una disputa teórica por cuáles son las explicaciones, digamos, con más peso o más fuertes. En este sentido, la teoría viene a ser para Althusser fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque las teorías, repito, son lo que construyen el sentido histórico previo, ¿sí? Los objetos te llegan como te llegan porque hubo unas teorías que los nombraron como tales, no porque los objetos así salieron de la nada, sino porque hay como una teoría previa que los nombró como tal. Entonces, en ese manejo teórico que tú puedas tener, puedes dotar de otro o de un nuevo sentido a los objetos, ¿sí? En esta medida hablaríamos, por eso es que les decía, nuestro marxismo cognitivo apelaría a que en este campo abstracto teórico se puedan visibilizar nuevos horizontes reales de sentido para poder hacer de la ciencia una nueva cosa que no sea comprobar, que no sea dominar, que no sea decir siempre lo mismo, que no sea mantener las estructuras como tal. En este sentido, hablaríamos de transdisciplina. ¿Sí?
En la medida en que se transdisciplinen las teorías, uno puede empezarle a ver nuevas cosas a los objetos, puede visibilizar nuevas cosas, ¿sí? Transdisciplinar tendría que ver con sacar de sus campos en específico a las teorías, poder mezclar una teoría de física con una de psicología, ¿sí? En realidad diríamos hoy en día que la ciencia siempre fue transdisciplinaria, solo que no tenía los esquemas para verse transdisciplinaria. Es decir, Freud te habla de represión y te habla de transferencia. Transferencia es un concepto de la química y represión era un concepto de la sociología, ¿sí? Entonces son conceptos que vienen como de campos distintos. Feyerabend señalará que todos los físicos no tienen teorías coherentes, o sea, no hay una teoría de Newton que Newton partiera de pura física, sino que le metía de varios lados, ¿sí? Entonces, sería como desarrollar esta idea transdisciplinaria, explotarla,